días a todos los que nos ven por el internet. Gracias a Dios son una buena cantidad de personas que nos ven en diferentes países y también aquí en los Estados Unidos. Antes de empezar esta serie de mensajes, son los fundamentos de nuestra fe, quiero aclarar algo y quiero que por favor presten mucha atención al mensaje de hoy y sobre todo lo que voy a aclarar en este momento. Porque si yo no aclaro esto, entonces ustedes van a pensar que estoy en contra de la Biblia. Para absolutamente nada. O que hay algo en lo que no estoy de acuerdo en la Biblia. Para absolutamente nada. Yo personalmente creo y sé a ciencia cierta que este libro es inspirado por Dios. Que desde que empieza diciendo, creo que la primera es, y el primer versículo dice, Dios en el principio, desde que dice Dios en el principio hasta que termina diciendo amén, es cierto, es real. No hay contradicciones. Desde el Génesis hasta Apocalipsis no hay contradicciones. Así pareciera que hubiera, no hay contradicciones. Completamente inspirada por Dios, completamente real. Dios ha protegido su palabra en medio de las guerras, en medio de incendios, en medio de una cantidad de cosas. Y esta es su palabra. Por eso aclaro, yo creo perfectamente en esto. Pero hay un problema, y no es con la Biblia, obviamente, es con nosotros. Nosotros los hombres, y especialmente pastores, iglesias y en muchas partes del mundo, donde el fundamento de la fe de mucho cristiano es la Biblia. Y ustedes podrían decir, ¿es este el fundamento de nuestra fe? Y ahora se quedaron todos callados. Muchas veces dirían, sí, el fundamento. O sea, la piedra donde yo pongo toda mi fe es en la Biblia. Pero resulta que es un grave error, porque el fundamento de nuestra fe no puede ser la Biblia. El fundamento de nuestra fe tiene que ser la resurrección de Jesucristo. No es Jesucristo solo, es la resurrección de Jesucristo. Pablo dice claramente que si no fuera por la resurrección, en vano sería nuestra fe. Si no existiera resurrección, todo sería un cuento muy bonito, muy lindo, ¿sí? Un profeta que hizo buenas cosas. Pero así, eso sería todo. Pero entonces, algo que me puso a pensar es, ¿por qué en este momento hay tantas personas, especialmente jóvenes, que se están apartando de la fe? ¿Por qué hay tantos jóvenes que no creen lo que dice este libro? ¿Por qué hay tantos jóvenes, especialmente en los 20 a los 30, 17 a los 30, más o menos esas edades son las que dicen, yo no creo en eso, porque están en contra de las religiones? ¿Por qué están en contra de las religiones? ¿Por qué están en contra de lo que dice este libro? Y por eso vamos con esta serie de mensajes, porque es que lamentablemente este libro se está enseñando mal, y bien mal. Nosotros estamos apoyándonos muchas veces en este libro para crear una religión más. Y Jesucristo no vino a implantar una religión. Jesucristo en ningún momento dijo, yo vine a ser cristianos. Jesucristo lo que dijo una y otra vez fue, yo vengo a ser discípulos. Y discípulos significa seguidores imitadores. Personas que imitemos a Jesucristo. Si no sabemos quién es Jesucristo, empezamos a imitar al pastor. Pero en esta iglesia no vayan a hacer algo así, no me van a imitar a mí. Pero no religiones. Entonces, ¿qué ocurre? El 9/11, en septiembre, ese septiembre macabro, todos conocemos la historia de lo que ocurrió. Pero cuatro escritores, específicamente 4 escritores, basaron toda su filosofía, es una filosofía atea, en ese evento. O sea, se apoyaron más en ese evento para demostrar no existe un Dios. ¿Ok? 4 escritores, esos 4 escritores son Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris. Y estas 4 personas no son malas, porque nosotros no podemos decir entonces todo el que es ateo no es malo, todo el que es ateo está en contra, no está en contra de nada, simplemente tienen unos lentes diferentes a los nuestros. Ellos ven el mundo de una forma diferente. Nosotros no podemos estar en guerra entonces con las otras religiones. Entre los cristianos estamos en guerra y ahora con los ateos, o sea, siempre estamos en guerra. Y Jesucristo no vino a hacer una cosa de esas. El problema es ese. Y ellos definen, después del 9/11, que el problema de toda la maldad del hombre es causado por las religiones. Que el problema no es el Islam.
El problema es el hombre implantando religiones. Y él no solo eso, sino que precisamente una de esas religiones es el cristianismo, y el cristianismo es una de las religiones más violentas y más macabras que hay en la historia del hombre. Eso es lo que ellos dicen. ¿Ok? No es lo que nosotros creemos. Entonces empiezan a crear un anticristianismo y un movimiento antirreligioso. Y a eso le sumamos entonces lo que puede hacer el Internet. Ellos ya no, por ejemplo, muchos de ustedes ni siquiera han escuchado ninguno de estos cuatro o han leído alguno de esos libros. Muchos de nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos no sabemos en qué van a parar precisamente porque el Internet sí está metiéndose en sus mentes y en sus corazones a través de lo que estas personas pueden decir. Y si la función de la iglesia simplemente sigue siendo en predicar cosas que de pronto nunca vamos a poder cumplir y hacer cosas que ni siquiera entendemos, eso lo que hace es crear una nueva religión. ¿Me va a entender? Entonces podemos ver aclaraciones como estas. Hablamos de la Biblia y cuando hablamos de la Biblia decimos que este es el fundamento de nuestra fe. No puede ser el fundamento de nuestra fe. Y les voy a decir por qué. Durante los primeros 4 siglos del cristianismo este libro no existía. Existían los escritos, pero nunca se habían compilado, nunca se habían reunido todos los escritos para hacer este libro. Y quiero que eso quede bien claro. Los evangelios fueron escritos precisamente después de la resurrección de Jesucristo. Pero se fueron escritos, pero fueron compilados y puestos en este libro 4 siglos después. Entonces ponemos la Biblia como el fundamento de nuestra fe y esto está equivocado. Vemos declaraciones de los ateos como esta. El talón de Aquiles de nuestra versión moderna de fe estaba a punto de explotar de una forma que amenazaba la fe de la nueva generación. Y estamos hablando de los hijos suyos, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y ahora estamos hablando de los hijos de los hijos de los hijos, que me acabaron de presentar una bisnieta. Pero yo quiero que nos pongamos a pensar en una cosa. ¿Qué hacemos nosotros en las iglesias? Alabando a nuestro Señor, lo cual es bueno, pero perdiendo a nuestros hijos. Y si perdemos a nuestros hijos, va a ser bien difícil que ganemos a los nietos. Y por eso esta serie de mensajes. Porque es que aquí muchos de nosotros somos padres o queremos ser padres. Pero si perdemos a nuestros hijos, ¿dónde queda nuestro corazón? Porque somos felices de ser salvos. Pero ¿cómo puede ser uno feliz de ser salvo cuando sabe que nuestros hijos no lo son? Entonces, ya como por el siglo VI, se reúnen los pensadores de la época. Y en el latín hablan de la sola scriptura, la sola escritura, en el latín, yo no sé latín, pero dicen así, solo la escritura. Esto es lo único en donde podemos fundar nuestra fe. Obviamente se sabe que el Papa no es la última autoridad. Eso es algo que el hombre creó. Pero cuando dicen solo la escritura, ahí hay un problema. Obviamente es la escritura. Como digo, desde principio a fin, es solo la palabra inspirada por Dios. Pero no puede ser el fundamento de nuestra fe. Y perdóneme que siga siendo reteniente en eso, pero es que tengo que hacerlo. No puede ser el fundamento de nuestra fe. Nosotros los mayores de pronto podemos tener, no hay ningún problema, esto es lo que yo creo, como el caso mío, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo he visto, esto es lo que he estudiado, esto es lo que nadie ha podido refutar, para mí nadie lo ha podido refutar, esto es algo verídico, yo no tengo ningún problema, pero aquí acerca de sus hijos. Cuando hablan por ejemplo, del Antiguo Testamento, Sam Harris dice que debemos poner atención a las fronteras de nuestra ignorancia. Y esos son los términos que nosotros empezamos a ver como así que a las fronteras de nuestra ignorancia. En pocas palabras, que para ser cristianos necesitamos ser ignorantes. Eso es lo que ellos dicen. Para ser cristianos necesitamos ser ignorantes. Recordemos una vez más, es simplemente una forma de ver el mundo. Ellos tienen
su razón. Nosotros tenemos nuestra razón y al final de la prédica van a entender cuál es nuestra razón. ¿Por qué realmente deberíamos ser cristianos? Porque estos ateos no solamente han atacado la credibilidad de la Biblia, sino también la moralidad de la Biblia. La moralidad de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un monstruo y solo dan razones para demostrar cómo Él es un monstruo. Porque acabó con civilizaciones completas, porque hubo genocidios. Y la pregunta es, lo que acabo de decir, ¿porque acabó con civilizaciones completas o porque hubo genocidios? ¿Qué tal si le ponemos más bien el question mark a eso? ¿Por qué acabó con generaciones completas? ¿Por qué acabó con civilizaciones completas? ¿Y por qué hubo genocidios? Y eso es lo que vamos a explicar en esta serie de mensajes. Tiene que haber una razón. Entonces nosotros necesitamos entender la Biblia y necesitamos entender el cristianismo como una versión soportable, defendible e inexpugnable. Eso es lo que nosotros debemos saber cuando nosotros decimos que somos cristianos. Porque si no, entonces llega cualquier filosofía y esa filosofía nos empieza a tumbar nuestros pensamientos. ¿Será cierto lo que yo estudié? ¿Será cierto lo que dicen en la iglesia? Y yo siempre aquí en la iglesia digo una cosa: cada vez que yo diga algo, por favor revísenlo en la Biblia. Por favor estúdienlo. Por cierto, hace 2 domingos dije algo y me llamaron y me dijeron: pastor, usted cometió un error. Gracias por esa persona que me dijo. Y yo dije: aquí no hay ni uno santo. Pero la palabra de Dios dice aquí que nosotros somos nación santa. Yo lo estaba diciendo al estilo hispano, que aquí hay algunos santos, entonces no, ni uno santo. No, la Biblia dice todos somos una nación santa si hemos aceptado a Jesucristo. Pero me encanta que hagan algo así, porque están prestando atención a los mensajes. Entonces, ya vamos a empezar con lo bueno. Toda esta era una introducción que es necesaria hacerla, ¿ok? Y vamos ahora sí con lo mejor. Jesucristo resucitó de la muerte. Sus discípulos lo vieron a Él resucitado. Y no solo los discípulos, sino dice la palabra que después fueron como 500 testigos, después como 100 y algo de testigos. Yo pondría un número como de 1,500 a 2,000 personas que lo vieron a Él muerto, crucificado, enterrado y después resucitado, caminando y hablando. ¿Ok? Testigos oculares. Y dentro de estos testigos oculares está Lucas. Y Lucas escribió no solo el Evangelio de Lucas, sino también escribió el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos más o menos explica lo que fueron 30 años del principio de la iglesia cristiana, de la verdadera iglesia cristiana. Los primeros 30 años, ¿qué fue lo que sucedió? Y eso es lo que escribe él. Él fue testigo y empezó a pasmar ahí. Ok, voy a escribir esto, voy a escribir esto, voy a escribir aquello. Y en Hechos 1, verso 21, Lucas dice lo siguiente: por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. ¿Y por qué puse esto? Porque los discípulos, siendo 12, perdieron a uno. ¿Quién fue? Judas. Judas traicionó a Jesucristo, Judas traicionó a los discípulos, Judas después se suicidó. Estos 12 discípulos, quedaron 11, dicen: necesitamos uno más. Necesitamos uno que llene el lugar que tenía Judas. Pero ojo entonces a cuál era el requisito para esta persona. Y el requisito para esta persona no era una persona que hablara bien, que supiera bien la palabra, que pudiera explicar la Biblia, porque en esa época no existía Biblia. Y cualquiera de los 12 discípulos, yo creo que la única persona educada entre los 12 discípulos es Lucas, que era doctor. De resto ni sabían leer. Pero miren la cual condición. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Alguien que pueda decir: yo estuve con Él, yo caminé con Él, porque yo lo seguí por 3 años. Yo vi cuando lo arrestaron, yo vi cuando lo golpearon, yo vi cuando lo patearon, yo vi cuando lo crucificaron y después yo vi cuando lo asesinaron y lo enterraron. Pero no solo eso, yo vi cuando resucitó. Esa era una de las condiciones. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. O sea, desde el preciso momento en que Juan el Bautista dijo:
he aquí él viene el Cordero de Dios. Desde ese momento hasta que fue crucificado y hasta que resucitó, necesitamos una persona así, y escogieron a Matías. ¿Ok? Esa era la persona que podía decir, fui testigo ocular de todas las cosas que ocurrieron acá. En el verso 22b dice, porque uno de ellos debe convertirse en testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Entonces, la implicación para ser un discípulo en esa época, alguien que llenara ese lugar, tenía que ser una persona que sea testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Entonces, desde ese preciso momento donde Lucas vio que Pedro estaba hablando de eso y los discípulos estaban hablando, dice, la condición en realidad no era saberse la ley. La condición en realidad no era seguir a Moisés. La condición en realidad no era saber el pacto abrahámico. No, la condición es ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Y hago aquí mismo, hago un paréntesis. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo? Porque es el evento más importante en la humanidad. Y para los ateos, quiero decirles esto, la historia no ha podido comprobar que el evento de la resurrección de Jesucristo es un cuento. Puedo darles 5 historiadores de la época que plasmaron, no siendo cristianos, plasmaron directamente hablando de la resurrección de Jesucristo. O sea, esto es algo que la historia, no la historia del cristianismo, no ha podido negar. ¿Ok? Entonces escogieron eso. ¿Cuánto tiempo pasó desde que resucitó Jesucristo y se fue hasta este momento? Bueno, habían pasado 7 semanas. Entonces no podemos decir, pues es que pasaron 70 años y ya la gente no se acuerda. Fue que invitaron a los Javieres y los Javieres no se acuerdan de lo que pasó después de un mes. No, si fueron 7 semanas. Y a las 7 semanas se empezaron a reunir. Se reúnen todos los discípulos y empiezan a seguir orando, especialmente tenemos que orar. Eso fue lo que nos pidió Jesucristo, que oráramos. En Hechos capítulo 2, verso 6 dice que llegó un viento recio, cuando ellos estaban orando, y llegó ese viento recio, y dice, y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. ¿Qué sucedió? Cuando ellos estaban orando, precisamente en ese lugar, en el aposento alto, estaban orando, y en el momento en que estaban orando, llegó el Espíritu Santo y los llenó a ellos. Otra aclaración, el Espíritu Santo no viene y se va, no viene y se va. El Espíritu Santo no es como las personas de algunas iglesias, vienen y se van, vienen y se van. No, el Espíritu Santo se queda y se queda para siempre. Amén. ¿Qué pasó cuando todos escuchaban? Y los idiomas, dice su idioma, no decía lenguas, decía su idioma. O sea, los que hablaban inglés escuchaban a los otros y entendían en inglés. Los que hablaban japonés hablaban, pero no era inglés y japonés, eran las lenguas que había ahí, eran 13 lenguas que habían ahí, 13 idiomas que habían ahí. O sea, no son de esas lenguas que a veces se para alguien y empieza a decir una cantidad de cosas que nadie entiende, ni la persona que entiende. Ese no es que es una lengua divina, no son lenguas divinas. Eso fue un regalo del Espíritu Santo para todas las personas. ¿Y qué sucedió en ese momento? Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Por qué no estamos escuchándolos aquí hablando precisamente en nuestra lengua? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Con 13 dialectos diferentes, ¿cómo es posible que todos podamos entender lo que están diciendo? Y algunos se burlaron. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos a las 9 de la mañana. Dice, no están borrachos, no están borrachos. Eso no es así. En el verso 14 dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Pedro se para delante de este grupo de personas. El mismo Pedro, cobarde, que escapó negando a Jesucristo. En este momento se para y miren lo que dice. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. ¿Cómo pueden estar borrachos? Bueno, claro que yo conozco muchos que pueden estar a las 6 de la mañana ya. Anyway, estos no están borrachos, son las 9 de la mañana. Jesús de Nazaret, y empieza a dar la explicación, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros. O sea, ustedes vieron los milagros que hizo Dios, ustedes los vieron, todos aquí los vimos.
Y por eso fue que fue acreditado, dice, fue acreditado por Dios con los milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Como bien lo saben. Les está diciendo, aquí yo no les estoy diciendo nada nuevo. Esto es algo que ocurrió. Ustedes lo saben, ustedes lo vieron. ¿Qué más sigue? Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. O sea, es el plan de Dios. Y por medio de gente malvada. Y miren lo que le dice a todas estas personas. Hagan de cuenta que aquí alguien se para y lo señala a todos ustedes, aunque me pueden señalar a mí obviamente también, y decir, ustedes lo mataron. Fueron ustedes los que lo mataron. Ustedes mismos fueron los que cuando llegó el domingo de Pascua, todos gritaban, Hosana, bendito el que viene. Pero después ustedes gritaban, matadle, mátale. No, o sea, me salió como matale, matale, no, mátale, mátale. Pero ustedes lo vieron. Oiga, ustedes lo vieron. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Miren, este Pedro que había sido gallina, que había sido un cobarde, ahora se está parando delante de su propio pueblo y les está diciendo, ustedes fueron los que lo mataron. Ustedes fueron los que lo mataron. A este Jesús en el verso 32, Dios lo resucitó. Y de este evento, de este hecho, todos nosotros somos testigos. No podía haber una sola persona que dijera ahí, yo no vi, yo no escuché, porque todos los que estaban ahí, todos lo vieron resucitado. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Si que nadie se paró para decir, no, no es cierto, se robaron el cuerpo como algunos dicen, no, no es cierto, él no murió, él todavía estaba agonizando, pero lo resucitó. No, no, nadie dijo eso porque todos lo vieron muerto, sepultado y resucitado. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pedro les contesta, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo que acabamos de recibir nosotros. Eso fue lo que él les dijo. Esto fue lo que Pedro les dijo. Ustedes lo mataron, pero ustedes fueron testigos de su resurrección. Entonces quiero aclarar algo y que quede bien claritico. El primer sermón no se trató de lo que enseñó Jesús. El primer sermón se trató de la resurrección de Jesús. ¿Se dan cuenta de dónde queremos llegar con todo esto? Vamos a otro evento. Pedro y Juan van caminando. Y cuando van a entrar al templo encuentran una persona que es paralítico. ¿Paralítico desde hace cuánto? Toda su vida. O sea, todos los que entraban al templo sabían que esta persona había nacido paralítico y él siempre pedía limosnas ahí. Entonces, como no tenían dinero, Pedro les da lo mejor que le puede entregar a una persona. Bueno, me perdí ahí. Bueno, Pedro y Juan sanan al paralítico, pero en el momento en que lo sanan, ellos van para el templo. Como van para el templo, le dicen al paralítico, vamos, a que vean esto. Cuando llegan allá, se enfurecen. ¿Por qué? Porque hay una gran multitud de personas siguiendo a Pedro y a Juan. Porque esa gran multitud de personas que vio a Jesucristo resucitar, ahora acaban de ver que Pedro y Juan tenían el poder a través del Espíritu Santo de sanar a una persona que había nacido paralítico. Lo mismo que ellos habían visto antes hacer de Jesucristo. Se altera la gente del templo. Y cuando se alteran, hacen esto. Pedro, para defenderse, dice, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Aunque este había decidido soltarlo. Le está diciendo a los sacerdotes, le está diciendo a los militares que habían ahí, le está diciendo a esas personas, lo iban a soltar, pero ustedes mismos gritaron, crucifíquenlo. Ustedes mismos gritaron, mátenlo. ¿Qué hicieron? Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Prefirieron sacar ese día a un guerrillero
para evitar que Jesucristo saliera libre. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos. Y ojo con lo que le está diciendo ahorita a los sacerdotes, a los militares y a los que estaban ahí en el templo. Y de esto, todos nosotros somos testigos. ¿Hay alguien que pueda decir aquí, no? No hubo nadie. Y eso que ellos odiaban a Jesucristo. Lo odiaban a muerte. Somos testigos de eso. Entonces, ¿cuál fue la fundación de la fe de Pedro? ¿La Biblia? No, no estaba ni escrita. ¿De dónde sacó Pedro tanta elocuencia? Si es un pescador, no era culto. ¿De dónde sacó tanta elocuencia para presentarse ante este grupo de personas muy educadas como los sacerdotes y los fariseos? Y decirles, ustedes lo mataron y lo vimos resucitado. Qué gran problema. El cimiento de la fe de Pedro fue la resurrección de Jesucristo. Y ese debería ser el epicentro de nuestra fe y el epicentro de nuestra confianza. Y quiero aclarar algo. Precisamente porque es el epicentro y la fundación de mi fe, precisamente por eso es que creo todo lo que este libro me dice. Ahora, que si hay muchas historias que uno dice, el pececito ese que se comió a ese muchacho y se lo mandó de una vez para donde no quería llegar. Pero resulta que si ustedes investigan en la historia moderna, ya ocurrió una vez. ¿Ok? Si no me creen, vayan a internet, algo bueno, googleenle, como dicen, google y vean que sí pasó. ¿Ok? Entonces, mientras Pedro y Juan estaban hablando, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos, o sea, las mismas personas que fueron y encarcelaron a Jesucristo en Getsemaní, fueron los que se le acercaron ahorita a ellos, el mismo grupo de personas. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. ¿Ok? Ya se está haciendo tarde, nosotros ya queremos irnos para la casa, entonces ustedes mándenlos para la cárcel, nosotros nos vamos para la casa. Este mismo grupo de personas que había matado, asesinado a Jesucristo, mandaron entonces encarcelar a Pedro y a Juan. Al día siguiente, entonces, el verso 7, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Verso 8 y 9. Se para Pedro nuevamente y dice, gobernantes y pueblos del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta precisamente cómo fue sanado. Verso 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo. Esto le podía causar como hinchazón en los pies y brote en erupción en la piel y todo lo demás. Porque dice, nosotros no hicimos nada. Todo lo hicimos en el nombre de Jesucristo. ¿Crucificado por quiénes? Crucificado por ustedes. Ustedes lo crucificaron. Es culpa de ustedes. Pero resucitado por Dios. Ustedes lo mataron, Jesucristo lo resucitó. Y de eso somos testigos. ¿Alguien que pueda decir que no? Nadie. Pero al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Definitivamente estos estuvieron con ese tipo que nosotros matamos, que resucitó, y parece que sí les enseñó algo porque empezaron a hablar mucho mejor. Hubo un cambio en la vida de ellos, a lo cual voy a explicar más adelante. ¿De dónde sacaba Pedro la valentía para hacer lo que acaba de hacer delante de los mismos que mandaron a asesinar a Jesucristo? Les voy a decir de dónde. Cuando se pierde el miedo a la muerte, se pierde el miedo por completo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Oh, que me muera. Si eso es lo peor, todos estamos bien. Amén, iglesia. Pedro lo vio.
Pedro lo vio resucitado. Y precisamente dice que la sangre de Jesucristo y su resurrección venció ¿a qué? A la muerte. ¿A qué debemos temer nosotros? A nada. ¿Qué hicieron ellos? Váyanse y por favor no vuelvan a sanar en el nombre de Jesús. Eso fue todo, como evitemos los problemas. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nuevamente, somos testigos, ustedes son testigos, nosotros lo vimos, y como lo vimos y lo escuchamos, entonces vamos y se lo decimos a la gente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el fundamento de nuestra fe es un evento, es un evento. ¿Cómo se llama ese evento? La resurrección. Y este evento acaba con todas las religiones del mundo. Porque Mahoma, Buda y todos ellos murieron. Pero ¿quién resucitó? Quedaron libres. Y se fueron a hacer otra vez lo mismo. Y en Hechos 5, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Verso 30. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Se los está diciendo. Nuevamente se lo repite. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedezcan. Ustedes lo mataron y todos somos testigos de su resurrección. ¿Se dan cuenta que este prácticamente es todo el mensaje? Ustedes lo mataron, nosotros somos testigos. Este tipo fue sano, ¿por qué? Porque tenemos el mismo poder que tenía Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ustedes lo vieron. A los que oyeron esto, se les subió la sangre y querían matarlos. Pero entonces dentro de este grupo de fariseos había un hombre muy sabio llamado Gamaliel. Por cierto, Pablo dice, yo fui instruido por Gamaliel. O sea, fue Gamaliel el que instruyó a Pablo. Y este Gamaliel les dice a ellos, oigan, miren, evitémonos más, aquí ya va a haber un problema bien grande. Si nosotros matamos a estos dos, ya tuvimos un problema bien grande cuando matamos a ese Jesucristo que resucitó. Tenemos un problema bien grande. Aquí ha habido otras revoluciones anteriores y da los nombres de las dos personas que revolucionaron todo anteriormente. Dice, pero se murió y todo el mundo se aplacó y las cosas se fueron apagando. Dejemos que esto se vaya apagando, igual que como las otras veces. Déjenlos ir. Entonces dijeron, bueno, los vamos a dejar ir, pero tenemos que azotarlos. Tenemos que darles duro. 39 azotes. ¿Por qué 39? Porque la ley decía que si a alguien se le daba 40 azotes, nunca más se le podían volver a dar azotes. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Démosles 39, para cuando la vuelvan a hacer, les volvemos a dar otros 39. ¿Qué pasa ahora? En esta época nosotros podemos ver algo bien interesante. Cuando ustedes se van a presentar un trabajo, se utilizan las huellas dactilares. ¿Para qué? Para el background check. O sea, en español se dice para el... ¿Alguien que me diga? Los antecedentes judiciales. Gracias. Entonces, ahora se hace eso a través de la huella. Con la huella entonces se sabe, si este no tiene ni siquiera una infracción de tránsito. Qué bueno, debe ser una persona interesante. En esa época, lo que hacían entonces era latigarlos. ¿Por qué? Porque cuando los latigaban, entonces si querían ver qué tipo de persona era, más adelante, solo mírenle la espalda. Y cuando se levantaba la camiseta, bueno, no había camisetas en esa época, pero simplemente era mirarle la espalda y decía, este ya ha estado varias veces en la cárcel. Este es un revoltoso. Les dieron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. Oigan, nos acabaron de dar, mire todas las marcas que tenemos en la espalda. Nos acabaron de dar por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Esto me puso a pensar algo desde que lo estudié y hasta ayer por la noche. Si quieres ser cristiano, debes estar dispuesto a cargar las cicatrices que te va a cargar el cristianismo. Y van a ser muchas iglesias. Tiene que haber cicatrices. Y si tú no tienes ninguna cicatriz a causa del nombre de Jesucristo, hay algo malo. Verso 41, entonces fue eso.
Y miren lo que hicieron. Y día tras día en el templo, en el templo y de casa en casa no llevaban de enseñar, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Judíos, nosotros esperábamos un Mesías, nosotros lo vimos apresar, lo vimos crucificado, lo vimos muerto y lo vimos resucitado. Y nadie puede decir, es un cuento, habían pasado solo 7 semanas. ¿Cómo sobrevive y cómo debe sobrevivir el mensaje de Jesucristo hoy? La primera persecución del cristianismo no fue Roma. La primera persecución del cristianismo fue el templo. ¿De qué estoy hablando? La religión. Y ustedes no sé si se han dado cuenta que es que la religión le quiere decir a usted cómo se debe vestir, cómo se debe peinar, cómo debe hablar, cómo se debe parar, cómo se debe sentar, cómo debe orar, cómo debe ser, qué debe tener. Pero nunca le explican, hay un Jesucristo que murió por nosotros, que fue golpeado de una forma horrible, que fue crucificado y que fue asesinado y resucitó entre los muertos. Y Él te ama de una manera que tú no te lo puedes imaginar. Solo entrégale tu vida a Él. Hay una cosa que el cristianismo puede hacer. Y especialmente nosotros no podemos ir a tratar de convencer a alguien de que este libro es cierto, lo cual es cierto, cuando no creen en este libro. No creen en este libro. Hay algo que sí puede hacer el cristianismo y es esto: valerse por sí mismo por medio de las cicatrices de los clavos y la resurrección de Jesucristo. La historia, nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. La fundación de mi fe y de tu fe debería ser la resurrección de Jesucristo. Después, cuando estamos convencidos de la resurrección de Jesucristo, podemos empezar a leer este libro y empezar a entenderlo con diferentes lentes. ¿Amén, iglesia? Entonces, ya para terminar, nos vamos a imaginar una conversación entre Richard Dawkins, que escogía a Richard Dawkins y a Sam Harris. Entonces está una conversación entre estos dos personajes y Pedro. Eso es algo ficticio. No van a decir, el pastor enseñó que Richard Dawkins... No. Vamos a suponer que estos ateos del día de hoy se presentan a Pedro y le van a decir estas cosas tan bellas que tengo aquí. Los traje de estos libros. Y dice lo siguiente: De la desilusión de Dios se llama ese libro, escrito por Richard Dawkins. Y dice, podría decirles que el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de toda la ficción. Es lo que él dice. Celoso y orgulloso de ello, un maniático de control mezquino, injusto e implacable, y un limpiador étnico, vengativo y sanguinario. Esos son los términos con los que ellos se refieren a Dios. ¿Ok? Y no podemos decir, es la forma en que ellos ven el mundo, está bien. Miren lo que dice Sam Harris. Es hora de que admitamos que la fe no es más que una licencia que los religiosos se dan unos a otros para seguir creyendo cuando las razones fallan. O sea, todos los que estamos acá no tenemos razón. Somos cristianos porque no hubo otra razón. ¿Qué sigue diciendo? Para ser justos, ahora dice Dawkins, para ser justos, gran parte de la Biblia no es sistemáticamente mala, sino simplemente extraña, como cabría esperar de una antología caóticamente improvisada de documentos inconexos, compuesta, revisada, traducida, distorsionada y mejorada por cientos de autores y editores anónimos y copistas desconocidos por nosotros y en su mayoría desconocidos entre sí a lo largo de 9 siglos. Si me lo ponen así, yo digo, parece que tuviera razón, ¿verdad? No se conocían. A eso súmenle las traducciones. El hecho de que mi continuo y público rechazo del cristianismo no me preocupe en lo más mínimo debería sugerirles cuán inadecuadas creo que son sus razones para ser cristianos. Ahora escuchemos qué diría Pedro.
O sea, con esas aseveraciones, con esas declaraciones, ¿qué diría Pedro sentado frente a ellos dos? Pero antes de eso, son nuestros hijos los que nos dicen esto ahora. Y son los hijos de sus hijos los que van a decirles esto ahora. Y veo que eso parte los corazones de nosotros, ¿verdad? Pero no es porque nuestros hijos hayan leído esos libros, ya quisiera. Es porque lo escucharon alguna vez de alguien. Y como padres y como personas que nos interesa el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos y de los nietos y de los bisnietos, deberíamos tomar esto seriamente. Esto sería lo que Pedro contestaría. Lo escribí acá. Perdonen que lo lea, pero tengo que leerlo de memoria. De aquí no sale nada de memoria para los que me conocen. Estimados amigos, por obvias razones estoy familiarizado con la historia de mi pueblo. Y la razón por la cual nunca me pregunté esto es por la forma en que fui criado. Y la verdad es que nada de lo que ustedes han dicho tiene que ver con mi decisión de seguir a Jesús. Ustedes se refieren a la insuficiencia de mi razonamiento y pido que me dejen explicar mi razonamiento. Aquí va a explicar Pedro por qué. Cuando mi maestro fue arrestado, yo le negué. Cuando me preguntaron si le conocía, yo le negué y escapé. Y cuando los romanos le crucificaron, él murió. Y en ese momento yo estaba como ustedes dos, los ateos. No tenía ni fe, ni tenía nada en qué creer. No tenía razón de creer porque no había que creer. Lo vio morir. Ahí acabó todo. Cuando las mujeres llegaron a decirme que la tumba estaba vacía, no pensé jamás que hubiera sido un milagro. No soy tonto. ¿Han visto alguna vez una crucifixión? Nadie sobrevive a eso. Y asumí que alguien se había robado el cuerpo y me entró la curiosidad y corrí a verlo con mis propios ojos. Pero cuando Juan y yo llegamos a ver la tumba vacía, no sabíamos qué pensar. Más tarde María Magdalena nos encontró gritando, el maestro está vivo. Para mí eso era difícil de entender, porque deben comprender que pasé 3 años de mi vida siguiendo a Jesús y no quería seguir pasando otra etapa de mi vida persiguiendo fantasmas. Incluso ahora mismo hay una recompensa sobre mi cabeza. Esa noche, esto fue lo que pasó. Estábamos con los discípulos porque habíamos encontrado una casa segura afuera del pueblo. Habíamos cerrado las puertas con seguro y estábamos prácticamente susurrando entre nosotros acerca de lo que había pasado ese día. Y fue ahí cuando él llegó caminando. Y les juro que las puertas estaban cerradas y nadie las había abierto. Y ahí estábamos con Jesús y Jesús estaba vivo. En realidad no puedo discutir con todos ustedes lo que ustedes han dicho, pero deseo clarificar una cosa. Mi razón para creer no es por algo que escuché o leí o que alguien me haya leído. Yo creo lo que creo por lo que vi. Esa es la razón y es la única razón de mi esperanza. Ahora bien, llega este momento donde podemos decir inteligentemente, pues yo no vi resucitar a Jesucristo. Y el cuento de la resurrección aparece en el libro. Y yo no creo en ese libro. Y termino así con esta prédica. El miércoles pasado nos reunimos aquí para romper el ayuno. Un ayuno que hicimos, muchas gracias a todas las personas que lo hicieron. Y se nota que lo hicieron porque cuando pusieron la comida se la comieron como en 5 minutos. Y además no solo eso, sino los postres estaban demasiado buenos. Como lamento que cierto personaje no haya estado aquí. Pero para romper ese ayuno, no voy a dar nombres, le pedí el favor a alguien que viniera a dar su testimonio. Y esta persona, no doy nombres, pero esta persona tiene toda la razón para no creer en Dios de pronto, por cómo le ha atado la vida. Tiene toda la razón para no creer en la iglesia, por lo que la iglesia le hizo a ella. No esta iglesia, una iglesia le hizo a ella. Tiene toda la razón para no creer en los pastores por lo que un pastor hizo.
Tiene toda la razón. Pero esta misma persona, aquí mismo, declaró con lágrimas en los ojos, darle gracias a Dios, darle gracias a esta iglesia, darle gracias a sus oraciones por lo que Dios ha hecho y ha permitido en su vida. Y no solo eso, dice, y gracias a Dios, pasé, no lo dijo con esas palabras, lo digo yo, pasé por toda esa basura, porque ahora Dios me está utilizando para dejarles saber a las personas que están pasando por la misma basura que hay esperanza en Jesucristo. Esa es la resurrección que vemos hoy y que podemos compartirla con todo el mundo, iglesia. Padre Celestial, muchísimas gracias por este mensaje. Y te pido por favor que todo quede claro, Señor. Que todo quede claro, que nosotros no estamos atacando tu palabra. Yo no soy absolutamente nadie para atacar tu palabra, Señor. Tu palabra es real, tu palabra es perfecta, tu palabra es divinamente inspirada por ti, Señor. Tú lo enseñas y yo lo creo, Señor. Pero ese evento de la resurrección de tu Hijo es lo que transformó mi vida y la sigue cambiando cada momento. Es lo que transforma la vida de mis hermanos y hermanas acá y la que las transforma. Te doy gracias por todas esas personas que han tomado esto en serio, Señor. No como una religión más. Y te pido que para aquellas personas que toman una religión más, una cosa más que hacer, que por favor tú los convenzas de la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús en sus vidas. Que ellos puedan aceptar que hay un cambio, que hay una esperanza y que hay fe en ese cambio, en esa esperanza, gracias a la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús. Bendícelos, ayúdalos a entender y que ellos puedan entregar su vida para ser transformados por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Déjame hacer una pregunta.